Hola, hola, muy buenas noches. Estamos aquí empezando otro Facebook Live, un martes más de Facebook Live. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema identificar si en nuestra relación con nuestros hijos estamos promoviendo más las emociones del miedo o del amor. Este es un tema muy importante porque si desde pequeños cuando tenemos niños chiquitos, empezamos a darnos cuenta de esta relación que existe entre nosotros y nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta también que a veces esto se repite con la pareja. O sea, más adelante, la manera en la que tú te relacionas con tus hijos, comúnmente o con se empieza a relacionar también con la manera en la que ellos en adelante se relacionan con su pareja. Déjame te lo explico aquí de manera un poquito más sencilla. Te voy a compartir este video, a ver si me sale bien, ahí está. Y aquí lo que te quiero mostrar es que cuando nosotros estamos con las personas, hay algo que Daniel Goleman le llama la comunicación emocional. Es como si fuera un caminito invisible a través del cual nuestras emociones siempre están fluyendo con las de las demás personas. A veces lo que fluye de mí hacia una persona es mucho cariño, mucha felicidad, mucha confianza, pero a veces las emociones que predominan no son tan positivas. A veces lo que sucede es que en lugar de que predomine el sentimiento de conexión, de confianza, de entendimiento, de tranquilidad, de seguridad, hay algunas relaciones que sucede lo opuesto y entonces tenemos situaciones en las que lo que empieza a predominar son sentimientos negativos. No tienen nada de malo que en tu relación con tus hijos o con tu pareja de pronto haya enojo, disgusto o desconfianza, siempre y cuando estas emociones que fluyen entre tú y las personas que están en tu familia comiencen a hablarse y sobre todo a sanarse. Pero la realidad es que tú y yo y la mayoría de las personas que tenemos familia, sobre todo nosotros estos papás ahora que somos, queremos que predominen las emociones positivas porque sabemos que es lo más sano, porque sabemos que eso va a criar hijos seguros, pero a veces nos acompañan hábitos negativos que vienen de atrás, de cuando éramos jóvenes y entonces no nos damos cuenta o de manera inconsciente estamos promoviendo que las emociones que están más presentes en mi interacción con mi hijo o incluso con mi pareja sean las negativas. Así que hoy te voy a pedir que tengas a la mano una pluma, un lápiz, una hoja, algo con que puedas anotar para que puedas marcar puntuaciones. Y entonces al final te voy a decir qué significa tu puntuación. Tu puntuación va a tener un significado en relación a, por lo general, qué es lo que más yo promuevo en mi educación con mis hijos. Estoy promoviendo una educación a través del miedo y la educación a través del miedo promueve mucho la desconfianza, el enojo, el disgusto, o estoy educando a través de lo que yo creo que es la emoción que más hace cambios positivos en los niños y en los jóvenes, y yo le llamo que es cuando las personas educan a través del amor. Esto que te voy a compartir tiene un motivo de 25 años de experiencia trabajando con niños, adolescentes, parejas y personas de todas las edades, pero sobre todo muchas familias con quienes he tenido el placer de trabajar el fortalecimiento de los lazos familiares. Entonces, en la primera parte te voy a invitar a cuestionarte este primer punto. En tu relación con tus hijos, eh, cuando tú estás interactuando, por ejemplo, si tú eres una persona que le cuesta mucho trabajo tener claro hasta dónde a tu hijo le toca decidir, tú te confundes con estos puntos, es posible que estés promoviendo más el miedo y el disgusto porque sin darte cuenta invades los límites de la relación. Cuando nosotros estamos promoviendo la formación a través del amor o está más presente los sentimientos de tranquilidad, confianza, amor y seguridad, significa que en esta área tú respetas mucho más las áreas de decisión de tu hijo y para esto te quiero dar ejemplos. Por ejemplo, yo puedo dejar que mi hijo, reconozco que mi hijo tiene el derecho a decidir quiénes son sus amigos. Esa es su área de decisión quizás, pero yo decido en qué escuela y en el ambiente en el que lo puse.
ese es un área donde yo tengo claro hasta dónde me toca decidir. Tal vez yo le dejo a mi hijo que decida qué se pone para una fiesta, pero yo decido si lo llevo a la fiesta o no. Tal vez decido que mi hijo decida si se va a poner el cinturón de seguridad en el automóvil, pero yo decido si el automóvil lo arranco y lo sigo o si me espero a que tenga puesto el cinturón de seguridad. Y tal vez mi hijo tiene derecho a no querer comer lo que le sirvo, pero yo decido a qué tipo de comida le doy acceso. Es decir, en este sentido, mientras más claro tenemos tú y yo el tipo de, las áreas, perdón, de responsabilidad que hay entre un papá y un hijo, y más claro tenemos estos puntos, es más fácil que tu hijo esté tranquilo, porque cuando nosotros educamos sin estar controlando, lo que hacemos es que creamos mayor capacidad de entendimiento. En el punto número 2, que te voy a compartir el día de hoy, te quiero decir que cuando nosotros educamos a través del entendimiento y el amor, lo que sucede es que ponemos una serie de reglas bien claras. Es decir, te tomas el tiempo de decir, a ver, estas son las reglas de la casa. Y de verdad esto me pasa muy, muy seguido en terapia, que les pregunto yo a los niños si saben cuáles son las reglas de tu casa, y la mayoría de los niños no las tienen claros. Entonces, eso provoca que si el niño no tiene esa claridad, muchas veces nos vamos al lado del control, que esto promueve miedo y promueve desconfianza, y aquí repetimos y repetimos y repetimos las mismas cosas una y otra vez. Es decir, cuando estamos educando a través del control, estamos, recoge tu cuarto, 1, 2 y 3, recoge tu cuarto, métete a bañar, métete a bañar, métete a bañar, siéntate y ponte a hacer la tarea, y repetimos las cosas hasta el cansancio. En cambio, cuando nos vamos al lado del entendimiento, es decir, estamos creando hijos que entienden, nos tomamos el tiempo de hacer un listado de las reglas de la casa, de las consecuencias, y yo te invito a que en estas vacaciones te tomes el tiempo de hacer eso, porque sirven muchísimo. Los niños son muy visuales, necesitan claridad, los jóvenes necesitan claridad también en las expectativas, y estas reglas son platicadas, o sea, hay una claridad del por qué están ahí las reglas, y ahorita vamos a ir un poquito más adelante ahí. Entonces, si tú sientes que eres un papá que repite y repite y repite muchas veces lo mismo, no vas a notar nada, pero si sientes que eres un papá que explica con calma y con claridad las reglas y las consecuencias, ahí donde estábamos, le vas a poner un puntito en tu hojita si es que estás llevando esta puntuación. Por otro lado, si eres un papá que siente que respeta los límites de hasta dónde le toca decidir a tu hijo en lugar de traspasarlos, también te vas a poner otro puntito, porque vas a ver al final la puntuación te da una idea de si estás promoviendo sentimientos positivos en tu relación con tu hijo o estás desarrollando sentimientos negativos que en la adolescencia muchas veces se acumulan y se convierten en problemas de comunicación y de interacción. En el siguiente punto que vamos a ver, te voy a compartir que cuando nosotros educamos a través del miedo y el control, muchas veces no permitimos que nuestros hijos decidan. De alguna manera encontramos la manera de meterlos a bañar a la fuerza, de hacer que se coman las verduras a la fuerza, de hacer que hagan las cosas a la fuerza, y esto genera muchísima desarmonía. No te puedo decir cuánta desarmonía he visto en las relaciones papá-hijo, sobre todo en la adolescencia, cuando en lugar de decir, mira, mi amor, estas son las reglas, estas son las consecuencias, y después tú guardas silencio y permites que tu hijo se tropiece y enfrente las consecuencias de sus decisiones. Tú no quieres un hijo que obedezca sin pensar. Estoy segura que si estás conectado aquí es porque estás buscando un hijo que obedezca, que decida a través del razonamiento y del entendimiento de las cosas. Por eso le digo yo a muchos papás, pon las reglas y pon las consecuencias, o sea, déjalas muy claras y después deja que viva las consecuencias de no hacer su tarea. Tal vez digas, tú decidiste esta tarde no hacer tu tarea, por lo tanto no hay electrónicos. Déjalo que viva las consecuencias de no ser respetuoso, es decir, pon una consecuencia en tu casa. No lo controles para que sea respetuoso. Platica con él, explícale el por qué es importante ser respetuoso y explícale que cuando él tome
la decisión de no ser respetuoso, siempre va a haber una consecuencia en casa, como el tiempo fuera o a cualquier otra que se te pueda ocurrir. O quizás te estás peleando con él porque no se mete a bañar. Déjalo que decida que no se va a meter a bañar, solo que acuérdate que ante su decisión, tú sí vas a permitir que él viva su consecuencia. O sea, cuando tú permites que tu hijo viva sus consecuencias, estás provocando que él desarrolle el entendimiento más importante de su vida. El entendimiento más importante para la vida adulta, creo yo, es decir, yo decido, mis decisiones crean consecuencias, tengo claro en qué me toca decidir porque mi mamá marcó estos límites y no estoy confundido porque mi mamá tenía mucha claridad y me decía, hasta aquí tú decides, hasta aquí yo decido, pero tus decisiones donde a ti te toca decidir tienen consecuencias y entonces eso hace que el niño en lugar de sentirse controlado, que el joven en lugar de sentirse controlado, diga, pues es que a mí me enseñaron a que yo podía decidir, me marcaron las áreas en las que a mí me correspondía decidir de acuerdo a mi edad y a mi capacidad, y desde pequeñito me di cuenta que mis decisiones tenían consecuencias positivas o negativas. En cambio, el que está del lado del control, ahí del lado rojito, si lo puedes ver, no permite, o sea, no lo deja decidir porque no se vaya a tropezar, porque la mamá le entra la angustia. Y quiero decirte que esto es bien común porque no nos enseñaron a veces a manejar nuestros miedos. Si tú te estás viendo identificado del lado del control, no te asustes. Hoy hay muchísimo que puedes hacer, pero quiero que te quede bien claro que si tiendes a estar del lado rojo o del lado del control, significa que es muy posible que hoy en la noche te quede reflexionando a qué le tengo miedo. Vamos a seguir con estos puntos, ¿verdad? Si tú te viste ahorita en este punto reflejado del lado del entendimiento, toma tu plumón o tu pluma y ponle otro puntito para que te acuerdes de qué lado estás. Ahorita vamos a ver los resultados de este pequeño ejercicio. Vamos al siguiente punto. Y en el siguiente punto te voy a compartir que cuando nosotros educamos a través del miedo y del control, es decir, estamos promoviendo que nuestros hijos hagan las cosas motivados por el miedo, utilizamos nuestro enojo para atemorizar y crear un cambio de conducta. Es el cuento tres y quiero que hagas esto y te desesperas y le gritas y tu hijo te ve furioso y claro que logras un cambio de conducta, sobre todo cuando los niños son chiquitos. Los niños se asustan muy fácil y muy rápido de las reacciones emocionales de los papás. Entonces, cuando tú utilizas tu enojo para atemorizar y crear un cambio de conducta, quiero que sepas que estarías del lado del control. En cambio, cuando acostumbras a hablar acerca de lo que sientes, o sea, no es que no platiques de tu enojo, sencillamente lo mencionas como algo natural. Claro, mi amor, yo estoy enojada ahorita porque es natural que yo me sienta enojada cuando tu conducta es irrespetuosa, pero yo no quiero que cambies las cosas solo por cómo me siento. Yo quiero que cambies la conducta porque estás entendiendo que esa conducta provoca sentimientos negativos, no nada más en mí, sino en la familia. Y es tu responsabilidad, tanto como la mía, cuidar la presencia de sentimientos de amor y cariño entre nosotros, porque es lo que nos mantiene unidos. Es súper, súper importante el acostumbrarnos a hablar de lo que sentimos, pero sin convertirlo en un drama familiar o, como digo yo, en una Rosa de Guadalupe, porque imagínate lo que sucede cuando tú utilizas tu enojo para que tu hijo cambie de conducta, tu hijo crece en la adolescencia y aprende que esa es la manera. Entonces se empieza a hacer, ahora sí que el promedio de lo que tú hiciste se te empieza a revertir, pero para mí lo más peligroso no es eso, para mí lo más peligroso sería que en un momento dado mis hijos estuvieran en una relación en la que ellos fueran controlados a través del enojo, es decir, ya que llegan a la adolescencia, como tú los entrenaste a que tu enojo es el motivo para cambiar la conducta, se encuentren un noviecito o una noviecita que les diga, ah, pues si no haces esto me voy a enojar contigo, y entran ellos en lo que se conoce como una relación tóxica. Y quiero dejar bien claro que cuando los adolescentes se meten en relaciones tóxicas, muchas veces tiene que ver con la manera en la que nosotros los papás nos relacionamos con ellos. Acuérdate de esto, la manera en la que tú procesaste o manejaste la crianza de tus hijos, si lo hiciste a través del control o a través del entendimiento, está directamente relacionado con el tipo de relaciones en las que ellos se involucran. Por eso hoy quiero decirte que si tú
crees que eres de esos papás que a la hora de sentirte enojado, platicas de estos sentimientos de manera tranquila, ponte un puntito ahí en la hojita en la que estamos haciendo esta pequeña encuesta y ponte palomita, porque eso es muy bueno. No se trata de no hablar de lo que sentimos, no se trata de hacerlo grande, se trata de platicarlo y dejarlo en claro. En el siguiente punto, te voy a compartir que cuando tú estás manejando una educación a través del miedo, buscas controlar y lo que haces, no es este el punto, lo que muchas veces hacemos a través del control es exigir, reclamar y demandar. Cuando nuestra educación se vuelve a través del control, la mayoría de las veces la manera en la que le pedimos las cosas a nuestros hijos o incluso a nuestra pareja es a través de exigencias, de reclamos, de demandas. Es que tú me haces enojar y si no fuera por tu culpa yo no estaría así, y cuento tres y gritamos y demandamos. Pero algo que funciona muchísimo y también te invito a probarlo con tu pareja es que cuando nosotros decidimos estar del otro lado, en lugar de reclamar y de demandar, siempre comenzamos por pedir las cosas con amabilidad y sobre todo con seguridad. Con nuestros hijos las tenemos que pedir con la seguridad de que lo que les estamos pidiendo está bien, está basado en un conjunto de valores y principios, como cuando para ti ahorita en estas vacaciones puedes pedirle a tu hijo con toda seguridad que recoja su recámara o que tenga su cama tendida, porque es lo mínimo que puede hacer si está en tu casa, pero lo puedes pedir con amabilidad y le vas a explicar que con amabilidad le vas a pedir las cosas, pero si él no cumple o no termina de entender el por qué, también es natural vivir una consecuencia en casa. Entonces, si tú por lo general tiendes a pedirle las cosas a tu hijo con amabilidad a través de un diálogo, significa que estás del lado del amor. Si estás del lado de promover el miedo, es posible que exiges, reclamas y demandas. Y quiero decirte que esto te puede funcionar muy bien con los niños chiquitos, pero a la larga, en la adolescencia, esto se complica muchísimo. Entonces, ponte puntitos y empezaste live desde el principio. Palomita, si dices yo estoy pidiendo las cosas, o sea, por lo general, la mayoría de las veces mi manera de pedirle las cosas a mis hijos es a través de amabilidad y seguridad de que lo que les estoy pidiendo es lo correcto. Eso es bien, bien, bien importante. En el siguiente punto de este live, te quiero compartir que cuando nosotros estamos educando a los hijos a través del control, muchas veces utilizamos el menosprecio y el rechazo para crear un cambio de conducta. Los ignoramos, les hacemos caras, les decimos eres un flojo, igualito que tu papá, o eres un bueno para nada. Quiero recordarte algo que hemos platicado en muchos lives. Está totalmente comprobado que la comunicación de rechazo y menosprecio es de las conductas parentales más dañinas hacia nuestros hijos. Tú tienes todo el derecho de decirle a tu hijo, esta conducta a mí me parece desagradable, esta conducta creo que te hace mucho daño, pero directamente menospreciar y rechazarlos como personas los hace niños inseguros, los hace dudar de ellos. Entonces es muy, muy, muy importante reconocer que una cosa es hablar de tu sentimiento y otra cosa es menospreciar la integridad de la persona. Cuando menospreciamos la integridad de la persona, tendemos a poner etiquetas, eres un flojo, eres un inútil, no sirves para nada, eres un bueno para nada, si no fuera por mí no harías esto. Entonces empezamos a quitarle, la palabra menosprecio es bien importante entenderla, significa quitarle el valor a la persona. Y si hay alguien que necesita tu reconocimiento y tu valoración, siempre, siempre va a ser tu hijo. En el otro extremo de esta ecuación, o sea, en lugar de menospreciar y rechazar, quiero decir, el que educa a través del miedo y a través de controlar, menosprecia y rechaza para crear un cambio de conducta. Es un mecanismo que se utiliza. En cambio, el que educa a través de tener presente que la principal motivación tiene que ser el amor, entonces, en lugar de menospreciar y rechazar, lo que hacemos es que tratamos de valorar, reconocer y agradecer. Es decir, tenemos súper, súper presente que el utilizar palabras de hace mucho no te decía que me siento muy orgulloso de ti en este sentido. Quiero decirte que valoro mucho los esfuerzos de esta mañana por haberme ayudado a hacer el desayuno.
aprovecho este tiempo que estamos encerrados para reconocer lo mucho que te quiero. Y de esta manera tú te vas a dar cuenta que a través de valorar, reconocer y agradecer, le vas grabando y le vas tatuando en tu hijo características que ellos, con los que ellos se identifican y sobre todo con los que ellos quieren seguir creciendo. Si tu hijo hoy en la mañana le dijiste, reconozco que has hecho un gran esfuerzo por ser ordenado, a tu hijo ya se le quedó. Entonces, cuando estamos educando a través del entendimiento, nos acordamos que el amor tiene un gran poder para crear cambios de conducta y muchas veces un cambio de conducta mucho más duradero que cuando estamos educando a través del menosprecio. Así que si tú tiendes a valorar y reconocer mucho más de lo que menosprecias, ponle palomita en tu hoja para que veas los resultados al final del ejercicio. En el siguiente punto, quiero decirte que cuando nosotros educamos a través del control, por lo general intentamos que nuestros hijos cumplan las reglas para evitar el castigo. Como no quiero que me pegue mi mamá, voy a hacer esto. Como no quiero que mi mamá se enoje conmigo, voy a hacer esto. Como no quiero que me vayan a castigar, voy a hacer esto. Y en la medida en la que esto se repite, el niño se siente controlado. En el otro extremo de la balanza tenemos que cuando promovemos la educación a través del entendimiento, tenemos muchas pláticas largas y de reflexión para ayudar a que nuestros hijos entiendan que el porqué de cada una de nuestras reglas está fundado en valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad. Este es uno de los ejercicios que hago con más frecuencia con las familias, con niños y adolescentes, y les pregunto que por qué es importante tal o cual regla. Y de verdad, todavía me quedo impresionada cuando muchas familias no han unido que el por qué tenemos que hacer ciertas cosas, como ir a la escuela, como tener nuestro cuarto recogido, como ayudar con las labores de la casa, como esforzarnos por hacer la tarea, como ser respetuosos, tienen que ver con este valor fundamental que es el amor, porque el amor actúa con respeto, con responsabilidad, con honestidad, con orden, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que nosotros vayamos enseñando a nuestros hijos que el por qué les pedimos ciertas cosas siempre tiene que ver con el gran amor que sentimos por ellos, entonces van a sentirse mucho más motivados que solamente hacer las cosas para que no me vayan a castigar o para que no me vayan a pegar. Pero lo que quiero compartirte es que llegar a este nivel de entendimiento toma paciencia, que platiques con ellos. Yo hoy te invito a hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en tu casa con tus hijos, clarificaste las reglas, es decir, las expectativas, sus responsabilidades, le preguntaste tú qué reglas pondrías si fueras un papá de niños que yo quiero tanto, y además les enseñaste que estas reglas están relacionadas con valores preciosos que siempre promueven el amor a una familia? Date cuenta que mientras más respeto logres en tu casa, más sentimientos de amor van a haber presentes. Que mientras más honestidad hay en tu casa, más sentimientos de confianza van a haber entre tú y tus hijos. Que mientras más responsables sean todos y que cada quien cumpla con su parte, más unión, conexión y entendimiento va a haber. Entonces, fíjate qué importante es explicarle este tipo de cosas a los niños y a los jóvenes, porque esto provoca que el niño te vea o el joven te vea con una gran admiración, diciendo, mi mamá tiene razón, mi papá tiene razón, no me está diciendo las cosas nada más porque está encaprichado, porque está teniendo un mal día, o no me está regañando porque ya está en la menopausia o está teniendo problemas con mi papá. Mi mamá o mi papá siempre me explicaron que el porqué de las cosas está basado en un conjunto de valores y principios que tienen más de 2000 años en el planeta Tierra. Así que si eres tú, si eres el papá que tiende a promover las reglas y el entendimiento a través de los valores, ponte otra palomita porque estás criando hijos seguros de sí mismos y seguros de lo que piensan. En el siguiente punto, ya vamos a terminar, te voy a compartir que cuando nosotros estamos educando a través del miedo y el control, tendemos a echarnos unos sermones larguísimos. Les decimos las cosas y les repetimos lo mismo y el niño ya está mareado nada más escuchándonos así y le dices, ¿entendiste? Y el niño dice, sí, pero nunca le preguntaste cuál fue su punto de vista. Nunca le preguntaste
si esa perspectiva o ese conflicto, él tenía otra cosa que decir. Y él no te dijo si estaba de acuerdo. Es decir, solamente te dijo que sí, porque ya se desconectó y tú seguiste hablando y hablando y hablando. Y además muchas veces el niño o el joven se queda callado por miedo a tu reacción. Entonces, cuando nosotros estamos educando más del lado del miedo y el control que del amor y el entendimiento, por lo general nos encontramos echándole un sermón larguísimo a nuestros hijos y nuestros hijos se quedan callados, pero no nos podemos asegurar que realmente estén comprendiendo. Y en cambio, en el lado en esta misma faceta, cuando estamos procurando esta conexión, esta comunicación, este amor, lo que hacemos es que cuando hay un conflicto, procuramos siempre que haya un diálogo donde se vean ambas perspectivas. Es decir, tú le vas a decir con mucha seguridad tu perspectiva a tu hijo, porque lo quieres y porque además tienes más años en este planeta y le vas a explicar las cosas. Pero cuando termines de explicarle esta parte, es turno tuyo de preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Y la idea es que él pueda ver tu perspectiva y que tú puedas ver la perspectiva de él, porque esto permite que haya un verdadero entendimiento. Sí, esto toma paciencia, pero estamos hablando de la diferencia de educar entre el miedo y el amor, y una de las características principales del amor es la paciencia. Y los que me dicen es que yo no soy así, es que yo no soy paciente, hoy te quiero dejar algo bien claro que está en muchísimos libros. Ser paciente es una decisión. Ser paciente sí requiere práctica, pero en la medida en la que practicas ser paciente, cada vez tus reacciones van a tener mayor capacidad de raciocinio y de entendimiento con tus hijos. Así que si la mayoría de las veces en tu relación con tu hijo tú tiendes a crear un diálogo en el que se ven ambas perspectivas, te vas a poner una palomita. O si estás solamente entablando valores, entonces no te vayas a poner palomita, ¿verdad? Para que veamos cuál es la puntuación al final de este ejercicio. Y en el último punto de esta análisis para ver si estamos educando a través del amor o a través del miedo o a través del temor, te invito a analizar si ante el conflicto con tu hijo, por lo general tienes una guerra de poder. Es decir, todas las familias y todos los seres humanos debemos tener conflictos. Sin embargo, hay personas que ante el conflicto, cuando lo resuelven, nos sentimos más unidos, nos sentimos como que terminamos conectando, como que tú me entendiste y yo te entendí. En cambio, si ante el conflicto la familia se ve entrampada en tú no me vas a decir qué voy a hacer, y la mamá saca al niño de los pelos y luego se lo viste y se lo pone a la fuerza y todo eso, entonces significa que estás manejando la educación mucho más a través del miedo que de la conexión. Si tú en este punto que estamos platicando crees que la mayoría de las veces en tu familia los conflictos, la resolución de conflictos crea unión y entendimiento, ponle una palomita. Si hiciste el ejercicio desde el principio, mientras más puntos hayas tenido, es decir, mientras más estés cerca del número 9, significa que es mucho más probable que el conjunto de emociones que predominan en tu familia son emociones positivas. Si estás más alejado del 9, entonces más cerquita al 0 o del 4 para abajo, es posible que están manejando mucho la relación a través del control y del miedo. Quiere decir que tú tienes miedos que resolver. Seguramente sus hijos tienen miedos en relación a ti. Así que te invito a hacer este análisis. Me encanta en este sentido esta cuarentena porque nos está dando tiempo de hacer las cosas distinto. Si tú ahorita estás teniendo muchos conflictos con tus hijos, es posible que mucho de lo que estés manejando es a través del miedo, pero siempre es un buen día para comenzar. Tal vez mañana sea el mejor día para decir cuáles son las reglas que quiero que mis hijos entiendan, porque estas reglas están basadas en un conjunto de valores y principios. ¿Qué piensan mis hijos de las reglas? Una pregunta que me encanta hacerle a los niños y a los jóvenes es, si tú tuvieras un hijo
de la edad que tú tienes y lo quisieras tanto como yo te quiero a ti, ¿qué reglas les pondrías? Y entonces vas a ver que tu hijo va a empezar a darse cuenta que las reglas que pones en casa siempre, siempre están basadas en un deseo profundo de que los quieres, de que los amas, de que ves lo positivo. Si tal vez en este live te diste cuenta que hace mucho que no reconoces las cosas buenas de tus hijos o de tu pareja, porque quiero decirte que esto aplica muchísimo a la pareja. A la pareja tú no le pones reglas, pero con la pareja llegas a muchos acuerdos. Entonces, te invito a tomar esto en cuenta porque mientras más estemos interactuando con nuestra pareja y con nuestros hijos a través del amor, el diálogo, la comunicación, el entendimiento, vas a tener muchas más posibilidades de tener hijos sanos, libres de adicciones. Las adicciones están directamente relacionadas con el sentir de nuestros hijos y sobre todo una familia unida y también muy integrada. Voy a ver si hay algunas preguntas aquí. Va gente bien linda. Muchas gracias a todos por los saludos que siempre nos mandan y por todos los likes que ponen y luego bien lindas todas las personas que comparten nuestras publicaciones con, bueno, con la idea de, pues, de esparcir este mensaje y de seguirnos ayudando. Veo muchas gracias a todos. No veo preguntas, pero te recuerdo que si tienes alguna duda o alguna pregunta, la puedes escribir abajo y yo te la contesto con mucho gusto. Te deseo que estos días te sirvan para mejorar el bienestar emocional de tu familia, para comunicarse con mayor armonía. Tenemos tiempo, ¿verdad? Las que luego decimos que no tenemos tiempo, te deseo que te sirva para crear conciencia con tus hijos respecto al porqué de las reglas, crear mayor empatía y sobre todo que vayamos creciendo en familias que educamos mucho más a través del amor que del temor, porque si logramos una sola generación de niños que la principal emoción que los motive a hacer las cosas es el amor, yo te garantizo que vamos a cambiar muchas cosas en positivo de esta sociedad. Que tengan bonita noche, gracias por todo. No veo preguntas, pero estaremos en contacto.